Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien usted? Todo bien, gracias. Nicolás, tenés el micrófono prendido. Javier, ahí está. Perfecto, bueno, muy bien. Son 9:30, esperamos unos segundos más y empezamos de manera puntual. Bueno, muy bien. Justo cuando íbamos a empezar. Ya son y 31. Me parece que, por respeto a ustedes también que han llegado a tiempo, vamos a comenzar la clase. Intentaré primero, es toda la pantalla, ¿no? Lo que tengo que presentar. Compartir. Admitir. A ver. Sí. Bueno, buenos días. Ya hemos pasado, creo que la mitad de esta cursada. Nos quedan, si mal no recuerdo, dos, ¿no? Dos clases más. Seguro nos queda la de trastornos somatomorfos, que para mi modo de ver, creo que es la clase más importante de todas. Esa vamos a agregar también un trabajo práctico. Entiendo que eso no es motivo de felicidad para nadie. Créanme que para mí tampoco tengo que corregir
180 o 190 trabajos prácticos, pero me parece que con respecto a esa clase, creo que es lo mejor que se pueden llevar, creo, dentro de lo pobre, ¿no?, de la cursada, es lo mejor que ustedes se pueden llegar a llevar de acá, que puedan reconocer lo que son. ¿Qué pasa? Que no me deja. Un segundo. Ahí está. Creo que es lo mejor que se pueden llevar de esta cursada. Bueno, siendo 9:35, después no pongan en Facebook, estamos 9:30 y nadie nos atiende. Vamos a dar comienzo a la clase. Lo que vamos a ver hoy son trastornos bipolares. Fíjense que lo pongo en plural. Teniendo en cuenta, ustedes lo van a encontrar en la bibliografía también como enfermedad maníaco-depresiva. La psiquiatría en general tiene una cuestión autodestructiva, entonces lo bueno que tenía antes lo cambia por cosas malas en la actualidad. Y trastorno bipolar es un eufemismo, como un aligeramiento de un término que era mucho más preciso, que eran la psicosis maníaco-depresiva. Pero bueno, hoy se lo conoce como tal y lo veremos como tal. ¿Y de qué se trata cuando uno habla, ¿no?, de un trastorno bipolar? Y fíjense que es un grupo de patologías que tienen cosas en común, que se caracterizan por inestabilidad anímica, ese es el punto fundamental, son pacientes que son inestables desde el punto de vista anímico, en los cuales la inestabilidad se caracteriza por periodos de exaltación, ¿no?, de exaltación anímica, que se llama manía o hipomanía. También esto va alternado con episodios de depresión. Veremos ahora que no es tan simple la descripción. Y estos episodios, tanto de manía como de depresión, pueden tener diversa intensidad y también tipo. Fíjense lo inexacto, ahora vamos a ver un gráfico, que es el término bipolar. Y es una de las limitaciones que tiene la psiquiatría dentro de la medicina, ¿no? Si yo les digo a ustedes infarto agudo de miocardio, les estoy haciendo una descripción perfecta de lo que está ocurriendo, ¿no? O si les digo accidente cerebrovascular, lo entienden. Ahora, si yo les digo trastorno bipolar, ustedes me dicen bipolar, dos polos. Bueno, veremos que esto no es así y hay varios polos distintos. Lo que sí tienen que recordar entonces como característicos que evoluciona por fases. No hay una fase en la cual el paciente está hipomaníaco o maníaco, fases en las que está deprimido y otras que se sobreagregan. Recuerden que, esto también es importante, que yo no me olvidaba de decírselos, entre un episodio y otro, a veces lo que uno busca es que haya episodios de eutimia. Eutimia es la estabilidad anímica, o sea, el normal, el basal de la persona. Pero ustedes saben que este basal, esta eutimia, tiene una trampa en los pacientes bipolares de larga data. El problema es que cuando una persona percibe lo que es sobre todo la hipomanía, ¿no?, porque la manía ya es un cuadro mucho más grave y que genera más distrés en el paciente. La hipomanía es un cuadro sumamente placentero en el cual la persona siente que tiene mucha energía, capacidad de trabajo, necesidad de poco sueño. Cuando baja a la normalidad, o sea, pasa de la hipomanía a la eutimia, lo que es la estabilidad anímica se siente como insulsa y se confunde, el paciente confunde la estabilidad anímica con un estado depresivo. En realidad, ¿qué es lo que pasa? En la comparación con ese estado de bienestar que se tiene en la hipomanía, el resto de la vida parece como insulsa, como que no tiene gracia, sería el punto. Fíjense lo que les decía recién, ¿no? Con respecto bipolares tendría que haber dos polos, ¿no? Entonces nosotros tendríamos, esto es un gráfico de polaridad en el tiempo. Para arriba es la manía y para abajo es la depresión. Esto en celeste es la eutimia, ¿no? El paciente viene estable anímicamente. ¿Qué es lo que se puede observar? Esto es a modo de graficarlo, no es lo que ocurre puntualmente en un paciente, es para graficar la cantidad de fases que hay en este cuadro. Entonces, lo que nosotros podemos encontrar es esto, ¿no? Un descenso a la depresión o una ida hacia la manía, ¿no? Esto puede verse, son los dos cuadros más temidos, ¿no? Y cuando se presentan en su forma completa es lo que veremos que se llama trastorno bipolar tipo 1, que es depresión y manía. Pero también, fíjense lo que puede ocurrir, que yo lo pongo en color gris como para atenuar el negro, puede aparecer lo que se llama depresión subsindrómica, que es el cuadro más frecuente dentro de las fases bipolares, que es un cuadro depresivo que no cumple con todos los criterios de depresión,
¿no? La persona está mal, pero vieron que habíamos visto en la clase, en la segunda clase, en rigor de verdad, cuando hablamos de depresión, que la depresión para ser diagnosticada requiere toda una cantidad de criterios. Bueno, acá hay criterios, pero no llega a los criterios completos. Y esto puede afectar la productividad de la persona, pero no se puede decir que está deprimido. Esta es la forma más frecuente de actividad en la fase bipolar. O sea, fíjense que ya vamos 3 fases. Acá repito, no sé, por una cuestión de gráficos, la depresión, más prolongada en el tiempo, igual de profunda. Y también, fíjense, en naranja o amarillo, no sé bien cuál sería este color, perdón por mi discromatopsia, es la hipomanía, que veremos que es como si fuese un cuadro de exaltación, es este que yo les nombraba recién, que en general va acompañado de una muy alta actividad, poca necesidad de sueño, sensación que se puede con varias cosas a la vez. Es un funcionamiento como mejorado quizá de una persona, pero veremos también que está en el contexto de un cuadro complejo y que con sus consecuencias propias de una patología. Y este último, que le quise cambiar el color y no pude, fíjense que atraviesa ambos polos. Esto es lo que se llama el cuadro mixto. O sea que es un episodio, por ejemplo, donde hay criterios de manía y de depresión a la vez. Lo vamos a ver como tal. Entonces, fíjense lo que yo le digo. Bipolar y tenemos depresión 1, manía 2, depresión subsindrómica 3, hipomanía 4, episodio mixto 5 y podríamos agregar también una hipomanía subsindrómica 6. O sea que hablamos de bipolaridad y tenemos 6 polos distintos, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, pero de distintas características clínicas. Bueno, y acá estoy obligado a nombrarlo, ¿no? Yo les hablaba recién del empobrecimiento paulatino de la psiquiatría. La Asociación Psiquiátrica Americana tiene, como yo les he dicho ya en varias oportunidades, un manual de criterios diagnósticos, y el último es la quinta versión, que dice que en relación a los trastornos bipolares existe el trastorno bipolar 1, que está caracterizado por manía y depresión. El trastorno bipolar 2, que es hipomanía y depresión. El trastorno ciclotímico, que el trastorno ciclotímico es un cuadro, quizás el más frecuente de todos y como veremos, y el menos diagnosticado, en el cual hay episodios de inestabilidad anímica hacia arriba y hacia abajo, pero que no cumplen con criterios ni de hipomanía ni de depresión, ¿no? Y esto tiene que ocurrir durante al menos 2 años y no puede haber 2 meses sin síntomas. Y después está el trastorno bipolar inducido por sustancias. Esto en la bibliografía lo pueden encontrar también como trastorno bipolar tipo 3, sobre todo la hipomanía inducida por estimulantes como la cocaína, la metanfetamina, incluso los corticoides. Y después está por afección médica. A veces puede verse como consecuencia de daño vascular en personas mayores que empiezan a tener episodios hipomaníacos o maníacos, incluso intercalados con depresión, de causa vascular. O sea, se dañan los vasos cerebrales, sobre todo los vasos pequeños subcorticales de áreas frontales y prefrontales, y se genera este tipo de sintomatología. También por afección médica, podríamos decir un hipertiroidismo, pero yo les puedo asegurar que lo más frecuente, o por un tumor también se ha podido ver, o sea, por patología oncológica, lo más frecuente, creo, en lo que uno puede ver, cuando habla de afección médica, es de causa vascular. Y puede coexistir o ser el pródromo, cuando es de causa vascular, de una demencia vascular de la que nosotros ya hemos hablado. Bien. Yo les decía recién, el curso es por fases, ¿no? Hay una fase, y el orden, ya veremos que no tiene un orden estricto, cada paciente puede tener una evolución propia, pero tengan en cuenta que este es un cuadro que si ustedes ven un episodio de manía como tal, si no es de causa médica, lo más probable es que tienda a la recurrencia. Lo más probable no, tiende a la recurrencia. Y recuerden que lo esperable, y es o sea, si bien hay cuadros que son casi continuos, lo esperable es que tenga episodios de manía o de depresión intercalados con episodios o momentos de estabilidad anímica. Bueno, con respecto al curso, tenemos que hablar sí o sí de algo que se llama ciclos rápidos. Esto puede ocurrir sobre todo, es más temido cuando ocurre en el trastorno bipolar 1, pero también se ha visto en el trastorno bipolar 2. Los ciclos rápidos es cuando se dan
al menos 4 o más ciclos por año. Imagínense, ¿no? No importa si son de depresión, de manía o de hipomanía, pero tienen que ser el cuadro completo, se dan 4 más por año. Esto es un indicador de mal pronóstico. Un paciente que bipolar 1 o bipolar 2 que tiene 4 más por año es de mal pronóstico en el sentido de que va a tener menos respuesta a la terapia farmacológica y va a estar más afectado en su funcionamiento cotidiano. Los ciclos rápidos se ven fundamentalmente a medida que progresa la enfermedad. La enfermedad tiene, como veremos ahora, un fenómeno de aceleración. Por ejemplo, yo tengo pacientes que empezaron con la enfermedad a los 18 años y tuvieron un ciclo cada 10 años y después empezó a acelerar y hoy en día están en un ciclo por año. Y a medida que vaya progresando, personas de 40 y tantos años, a medida que progrese la enfermedad, es probable, si no son tratados adecuadamente, o si la naturaleza de la enfermedad tiende a eso, porque hay muchas limitaciones en cuanto al tratamiento de la misma, que el paciente se convierta en un trastorno bipolar 1, ciclador rápido, o trastorno bipolar 2, ciclador rápido. Tengan en cuenta que hay factores de riesgo para la aparición de los ciclos rápidos. Entre ellos está el sexo femenino, el hipotiroidismo subclínico, el trastorno mental orgánico. Trastorno mental orgánico me refiero a daño cerebral, por ejemplo, vascular. A medida que progresa, se ha visto que las personas que padecen de trastorno bipolar y llegan a la vejez tienen una alta frecuencia de daño vascular cerebral, o sea, mayor riesgo incluso de demencias vasculares. Es un factor de riesgo y los corticoides también actuarían como un facilitador de la aparición de ciclos rápidos. Esto es un problema cuando un paciente, por ejemplo, que padece de trastorno bipolar, tiene, supongamos, una enfermedad autoinmune, ¿no? Y necesita tratamiento con corticoides de manera crónica. Es realmente un problema porque uno corre el riesgo de que el paciente entre en ciclos rápidos. Y dejé en negrita para el final, porque creo que es lo más importante, es el uso de antidepresivos. Hoy en día, recuerden, y esto no es tan fácil como identificar y decir que uno no lo indica, el uso de antidepresivos favorece la aparición de ciclos rápidos, o sea, provoca un fenómeno de aceleración de la enfermedad, y también hay un fenómeno que ustedes lo van a ver, no sé, creo que habrán cambiado el orden de las materias en farmacología 2, antes eran la primera rotación, van a ver que todos los antidepresivos pueden provocar un fenómeno que se llama switch maníaco en pacientes predispuestos, ¿no? Pacientes bipolares, que hace que salgan de la eutimia y entren en la manía, o lo que es peor, cuando uno tiene un paciente deprimido, indica un antidepresivo como monoterapia. Les repito, este riesgo fundamentalmente es cuando uno los indica solos, hace que el paciente entre en una fase maníaca, hipomaníaca. Este es un problema realmente muy serio, teniéndose en cuenta hoy que si uno identifica un paciente con trastorno bipolar, están contraindicados los antidepresivos como monoterapia. Y otro punto importante a considerar con respecto al curso del trastorno bipolar y de la facilitación es el puerperio. Ustedes habrán escuchado, nosotros no lo vimos la clase pasada, de la psicosis puerperal. La psicosis puerperal es un cuadro psicótico, o sea, caracterizado por un trastorno en el juicio, se desvía el juicio, y hay delirios y alucinaciones que ocurre generalmente, lo más frecuente es que ocurra dentro de las 24 a 72 horas después del parto. Esto ocurre en el 80% de los casos en mujeres que tienen antecedentes de trastorno bipolar y se cree que estaría dado por una caída abrupta de las hormonas que ocurre luego del parto, ¿no? Hay una caída abrupta de los estrógenos y la progesterona, sobre todo los estrógenos tendrían un efecto protector sobre el estado anímico y en mujeres que son bipolares pueden tener un episodio de psicosis puerperal. Esto es característico sería una manía puerperal. El 80% de los casos de lo que uno denomina psicosis puerperal, les repito, ocurre en mujeres con antecedentes de trastorno bipolar. Y aquí pongo al lado unas siglas que es TDPM, que ya lo habíamos hablado, que es el trastorno disfórico premenstrual. Se ha visto, y de hecho lo he visto hace muy poquito tiempo, se ve con relativa frecuencia, esto quiero decir, una mujer que
tiene disforia premenstrual y vi cómo durante la fase lútea, sobre todo en los 2 días previos al desencadenamiento del ciclo, el estado anímico se empuja hacia una hipomanía que corta habitualmente con la aparición del ciclo, o sea, sería como de corta duración. También puede ocurrir que no corte, o sea, que se dispare en la fase lútea por una cuestión premenstrual y después no frene, que actúe como un disparador. Ahí ustedes obviamente me pueden decir, bueno, ¿y cómo sé que fue únicamente la fase lútea? Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la intuición o incluso con el error en medicina. ¿Qué tan frecuente es este cuadro? Este es un tema muy cuestionado dentro de la psiquiatría, porque si bien es una patología que se ha identificado en todas las culturas y razas, de hecho, grandes personajes de la humanidad o conocidos personajes de la humanidad se cree que han padecido este trastorno. Por ejemplo, quizá el más conocido que yo recuerde en este momento, o 2 les puedo nombrar, uno es Winston Churchill. ¿Vieron el primer ministro británico, el de la película, creo que Las horas más oscuras? The Darkest Hours, creo que es una película reciente, es muy buena, que muestra la personalidad de Churchill. Churchill padecía de trastorno bipolar tipo 1 y sin embargo eso no le impidió defender a su país. Y no solamente eso, además de ser un político y un periodista, digo bien, muy importante, ganó el Premio Nobel de Literatura. O sea, fíjense que una persona con trastorno bipolar, incluso en una época donde ni siquiera existía ningún tipo de tratamiento, ni el litio, en el momento donde él lo padecía, no le permitió tener una vida productiva. Y otro caso, pero que fue mucho más trágico, es el de Ernest Hemingway, el escritor. Fue un escritor que, por quien doblan las campanas, Fiesta, El viejo y el mar, también creo que fue premio Nobel de literatura, un gran escritor. Bueno, él muere en el contexto de una fase depresiva del trastorno bipolar, se quita la vida. El trastorno bipolar 1, o sea, el que tiene manía y depresión, se cree más o menos en el 1.2% de la población. Fíjense que es un poquito más alto del 1%, del 0,7 al 1% que hablábamos de la esquizofrenia. Pero, y acá viene uno de los problemas, si se incluyen formas menores en relación al trastorno bipolar 1, como el trastorno bipolar 2 y la ciclotimia, la incidencia llega al 6,5% de la población. Es realmente muy alto esto. Y tengan en cuenta que la edad de comienzo es en personas jóvenes. También he visto y se ven en personas más grandes, ¿no? En personas después de los 40 o de los 50 años. Pero la edad de comienzo promedio estaría en los 25 años. También hay casos de menor edad, obviamente. Incluso muy discutido dentro de la psiquiatría infantil, se cree que existe el trastorno bipolar infantil. Yo no lo he visto, no trabajo con niños, pero se cree que, o sea, hay autores que piensan que este cuadro se manifiesta en la niñez también. Desde el punto de vista epidemiológico tendría un leve predominio en mujeres. Si yo debo decir a partir de mi casuística, no. Pero bueno, estos son casuísticas internacionales, se cree que estarían casi 1 a 1, pero con un leve predominio en mujeres. Bueno, y este es el punto que yo les decía por el cual la epidemiología del trastorno bipolar es muy cuestionado. Porque se la considera en aumento, se cree que cada vez hay más casos. Lo que pasa es que no se logra comprender por qué habría más casos. Uno de ellos, que tratan de explicarlo desde el punto de vista biológico y médico, es el procedimiento de anticipación genética. ¿Qué significa esto? Que si hay un daño, por ejemplo, tomando al trastorno bipolar como una enfermedad genética, si hay un daño genético que están en los gametos, en este caso del padre, puede que mientras va pasando de generación en generación,
ese daño genético que está, supongamos, en un gameto, se va cada vez produciendo a mayor cantidad, ¿no? Generación en generación, hasta que llega en una generación donde aparece el cuadro. Este fenómeno de anticipación genética es propio de otras enfermedades, ¿no? Como la corea de Huntington. Sin embargo, se piensa que en el trastorno bipolar es lo que va ocurriendo. O sea que el bisabuelo, por decir una cosa, de una persona con un trastorno bipolar 1 ya tenía como la marca genética en sus células espermatogónicas, y a medida que se fueron replicando, se aumentaron la cantidad en el abuelo, aumentaron la cantidad en el padre y aumentan la cantidad en el hijo, que ya es un número crítico que favorece la aparición de la enfermedad. Esa es una de las explicaciones por las cuales se consideraría que está en aumento la frecuencia del trastorno bipolar. Otra que se piensa es por razones fenotípicas. Una es por el uso de antidepresivos, yo les decía recién, que favorece la aparición de cuadros maníacos. Y tengan en cuenta que los antidepresivos se utilizan como tal desde la década del 50 del siglo XX, o sea que serían relativamente recientes. Y ahora vamos a ver por qué el uso de antidepresivos también lo favorece. Las drogas de diseño, por ejemplo, los estimulantes como la cocaína, metanfetamina, MDMA, etcétera, favorece la aparición. Y otra es la deprivación de sueño. Se sabe que los pacientes con trastornos bipolares, si entran en una etapa de deprivación de sueño, por ejemplo, yo les hablaba recién que la mujer durante el puerperio y es bipolar, tiene mayor riesgo de un cuadro psicótico, de una manía puerperal. Yo les decía recién también que esto ocurría porque había un descenso abrupto de las hormonas femeninas, ¿no? De los estrógenos. Pero otra de las razones que favorece la aparición de la psicosis puerperal, y esto está estudiado como tal, es que si el parto ocurre durante la noche, o sea que la madre que está por dar a luz no puede descansar adecuadamente, y sobre todo si el parto es por la noche y prolongado. O sea que la deprivación de sueño más el descenso de las hormonas actuaría como facilitador. Pero en el hombre, en el padre, se ha visto que los hombres bipolares que son padres recientes, sobre todo de hijos que no dejan dormir bien, de bebés que no les genera una deprivación de sueño, también tienen mayor riesgo de recaída. Y acá no habría una cuestión hormonal, sino solamente de deprivación de sueño. Y por último, y esto es lo más cuestionado, es por cambios en los sistemas diagnósticos. ¿Qué ocurrió? Como yo les mostré, antes existía solo la enfermedad maníaco-depresiva y quizás la ciclotimia. Y acá ahora empezó que bipolar 1, bipolar 2. Hay una clasificación de un autor que se llama Quiscal, que tiene creo como 5 o 6 bipolaridades distintas, incluso hay algunas que son 1,5, 2,5. Es una cosa totalmente impráctica, o sea, no se puede llevar a la práctica eso. Pero ¿qué pasó con el cambio de los sistemas diagnósticos? En la medida que los sistemas diagnósticos se han hecho más laxos, o sea, entre comillas, más inclusivos, más gente fue factible de ser diagnosticada, ¿no? Y entonces personas que naturalmente, supongamos, tenían una tendencia a la hiperactividad, se llama personalidad hipertímica eso, son personas como muy optimistas, hiperactivas, con mucha capacidad de resiliencia ante los aspectos negativos de la vida, terminaban con un diagnóstico de bipolaridad. Y recuerden lo siguiente, y esto no queda delimitado únicamente a la psiquiatría, pero la psiquiatría es particularmente vulnerable a esta situación, que cuanto más gente está enferma, más gente se medica. Y acá empiezan a haber y autores que tienen ganancias. Cuanto más fármacos se venden, la industria farmacéutica y algunos médicos ganan más dinero. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, se hicieron muy laxos los sistemas y se metieron en una bolsa personas que no tendrían que haber sido diagnosticados como tal. Por ejemplo, se hizo un estudio en Harvard ya hace unos 20 años atrás, en los que, o más, en los que se les preguntaba a los alumnos de Harvard los criterios de bipolaridad. Y un porcentaje muy alto de la población estudiada, yo ahora no lo recuerdo en exactitud, pero creo que era por encima del 70%, decían que habían sentido en algún momento de su vida este tipo de síntomas. Sin embargo, no tenían el diagnóstico.
y no correspondía además el diagnóstico. Entonces, tener en cuenta que uno puede pasar por alguna de estas situaciones, pero que el diagnóstico es más difícil de hacer. Lamentablemente la psiquiatría no tiene estudios complementarios que ayuden al diagnóstico y no tenemos fisiopatología. O sea que por eso digo que la psiquiatría es particularmente vulnerable a la ampliación de los sistemas diagnósticos y poder medicar más gente, cosa que es bastante negativa. Bueno, también hay factores genéticos que influyen en la aparición del trastorno bipolar. Se sabe, ¿no?, que la herencia juega un papel fundamental. Por ejemplo, yo les nombraba recién a Winston Churchill, que es una familia de Inglaterra que pueden seguirse varias generaciones, y se ha visto que su padre, su abuelo, creo que no sé hasta qué generación, vieron, por ejemplo, que tenían trastorno bipolar. Uno lo ve cuando observa un paciente con trastorno bipolar. Lo primero que tiene que preguntar también son los antecedentes familiares, ayudan al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, he visto familias de padre bipolar, madre depresiva, 5 hijos y 5 hijos diagnosticados con trastorno bipolar. Y lo interesante, a pesar de la tragedia de esta situación, es que en los hijos el diagnóstico fue hecho por distintos médicos, ¿no? Porque un solo médico puede tener el sesgo, porque he visto, hay médicos que se caracterizan, son como bipolarizadores, ¿no? Que se dedican, son especialistas en bipolares. Entonces, lo que hacen es diagnostican solamente ese diagnóstico, pero acá eran por distintos profesionales. Tengan en cuenta también, en relación a la genética, tiene la misma limitación que hablábamos en relación a la esquizofrenia. Aquí los gemelos univitelinos tienen una concordancia del 62%, o sea, no tienen la del 100%. Recuerden que en esquizofrenia era del 40%. Y se considera que tienen mayor carga genética. Fíjense, el trastorno bipolar 2, a pesar de, entre comillas, ser menos grave que el trastorno bipolar 1, porque tienen hipomanía y no tienen manía, tendría mayor carga genética. Y también aquellos pacientes que tienden a ciclar rápido, más allá de la utilización de los antidepresivos, son aquellos que tienen mayor carga genética o familiar. ¿Cuáles son los factores ambientales y estacionales que influyen en la enfermedad? En los primeros episodios uno puede ver factores desencadenantes. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, una persona que tiene trastorno bipolar empieza, la enfermedad se manifiesta después de una pérdida importante, ¿no? Hay factores ambientales, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar muy cercano y muy querido en una persona puede actuar como un factor desencadenante en el comienzo de la enfermedad del trastorno bipolar. Y esto tiene alguna explicación biológica a partir de una hipótesis que se llama la hipótesis de sensibilización por estrés o efecto Kindling. Este efecto Kindling es un efecto observado en ratas de laboratorio, que lo que se hace es, se le da, ustedes saben que todos tenemos un umbral convulsivo. La persona que tiene epilepsia lo tiene más bajo, pero todos tenemos la posibilidad de hacer convulsiones. Bueno, con las ratas lo que hacen es les dan descargas eléctricas, es bastante cruel, por cierto, se les van dando descargas eléctricas y se le da una descarga muy alta, se llama una descarga supraumbral, o sea, un efecto muy alto que le genera la convulsión, ¿no? Se le dice una carga supraumbral. Entonces, es como el elemento más intenso, ¿no?, que se le da. Luego, ¿no?, de habérsele dado esa carga tan grande, se espera un tiempo, se le dan pequeñas cargas subumbrales y convulsiva lo mismo. No sé si se entiende entonces. Quiere decir que tuvo una descarga máxima, le generó una convulsión, y luego descargas que no le producían convulsiones, sí se lo producían. Esto sería el efecto Kindling. Y se puede aplicar como hipótesis de sensibilización por estrés. ¿Qué quiere decir esto? Un estrés muy, muy grande hace que uno quede sensibilizado y luego situaciones menores generan el mismo efecto. Esto es lo que se ve con la evolución del trastorno bipolar, que al principio, ¿no?, yo le pongo los primeros episodios, requiere de factores desencadenantes, pero a medida que, por sensibilización por estrés, a medida que progresa la enfermedad, llega un punto que ya no se detectan los factores desencadenantes y aparecen las fases tanto maníacas como depresivas.
Luego, con respecto a factores estacionales, son de mal pronóstico. Se cree que un 20% de los pacientes con trastorno bipolar lo padecen. Y este patrón estacional implica que la depresión hace un pico en primavera y otoño, a pesar de lo que uno pensaría, ¿no?, que tendría que ser en invierno. Esto se ve en primavera y otoño. Y las fases maníacas más intensas se ven en el verano. Hay otro trastorno que yo no lo nombré, que está dentro del espectro bipolar, que es el trastorno afectivo estacional. Esto se ve en personas que viven en los polos, sobre todo en países escandinavos, en los cuales se cree que es por deprivación de luz, de sol, tienen tendencia a la depresión en el invierno y a la hipomanía y manía en el verano. Entonces se los nombro de manera informativa, pero es algo cuestionado este cuadro. Bien, pasamos a las fases semiológicas, ¿no? Vamos a ver, depresión, manía e hipomanía. La depresión es el gran engañador en el trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque la depresión es 3 veces más frecuente en cuanto a la aparición que la manía y la hipomanía. Entonces, muchas veces uno comete errores. ¿Por qué? Porque el paciente se va a presentar con un cuadro depresivo y uno va a tratarlo como un paciente depresivo unipolar, ¿no? Como la depresión mayor que hablábamos en la primera clase. Y como les decía recién, eso tiene un riesgo claro. Si el paciente tiene antecedentes de trastorno bipolar o es bipolar y se manifiesta con depresión y uno le indica un antidepresivo, ¿no?, y que aparezca una manía o una hipomanía. Entonces, es muy detectar a partir de la depresión el trastorno bipolar. Uno se ayuda para orientarse en los antecedentes familiares. Si lo primero que uno tiene que preguntar en un paciente que viene con depresión es si hay antecedentes de bipolaridad. Sobre todo los trastornos depresivos mayores que comienzan en menores de 20 años y que tienen mala respuesta a los antidepresivos, tienen grandes posibilidades de ser una depresión del contexto de un trastorno bipolar. Y fíjense que en el trastorno bipolar 2 es mucho más difícil detectar el desorden. ¿Por qué? Porque hay una frecuencia de 37-1 en cuanto a la aparición de depresión y hipomanía. Como les decía recién, si uno no detecta la bipolaridad, le va a indicar un antidepresivo y ese antidepresivo va a hacer que la enfermedad empiece a ciclar con mayor frecuencia, mayor probabilidad de ciclos rápidos y peor evolución del cuadro. Es una de las grandes dificultades todavía no resueltas por la psiquiatría moderna. La depresión como tal tiene una clínica encima, para complicar más, casi indistinguible de la que describimos en la clase de la unipolar. Quizá, como le decía, tiene una aparición más temprana en el trastorno bipolar. Guíense, aquellos incautos que vayan a seguir psiquiatría, en los antecedentes familiares de bipolaridad. Tengan en cuenta que aparece hasta 8 años antes. Y desde el punto de vista clínico, quizás sea más inhibida desde lo psicomotriz, tenga hipersomnia y aumento de peso. ¿Se acuerdan? Estos son los rasgos de la depresión atípica que habíamos hablado. Y también a veces puede observarse como que se injertan en la depresión por pequeños momentos como rasgos de manía, ¿no? Una persona muy, muy deprimida que de golpe se acelera, ¿no? Le dura un ratito. O sea, como que se injertan síntomas del otro polo en la depresión. Pero eso no está del todo comprobado. A veces uno puede verlo clínicamente. Pasamos entonces ahora a la semiología de la manía, que esto sería lo más característico que tenemos que ver hoy. Uno, tengan en cuenta que es un cuadro en el cual el paciente se manifiesta con euforia, una euforia muy grande, sobre todo en la manía, no exenta de agresividad e ironía también. Son pacientes muy ocurrentes, muy chistosos, a veces pasados, ¿no? Los chistes pueden ser muy, muy ofensivos. Tienen por momentos un contacto fácil y alegre, son divertidos, muy graciosos, hasta que uno los contradice. O sea, en la manía puede verse también que este contacto fácil, alegre, contagioso, uno siente como una alegría contagiosa cuando está con una persona en este estado, pasan rápidamente a la irritabilidad y eventualmente a la agresión.
pueden ser muy indiscretos e invasivos. Por ejemplo, recuerdo el caso de un señor que trabajaba en un restaurante y cuando estaba maníaco se sentaba en las mesas, tomaba directamente de las botellas de los comensales, u otro señor que paraba gente en la calle y se ponía a hablar, besaba a la gente, así también terminaban las cosas, ¿no? Y un tema muy importante es que tienden a la prodigalidad. ¿Qué significa prodigalidad? Que tienden a despilfarrar sobre todo dinero y bienes materiales. Por ejemplo, un dueño de un negocio que en una fase maníaca, el negocio de ropa, salió a la calle y regalaba toda la ropa que tenía en el local. O una señora que en el contexto de un cuadro maníaco regaló también la ropa y me acuerdo de los perfumes a los vecinos de su marido. Hay como una tendencia a desprenderse y a ser como pródigo y como agradecido con la gente. El problema de esto también es que muchas veces tienden a hacer negocios y si el paciente tiene dinero puede despilfarrar en cantidades enormes de dinero. Y uno de los temas que es muy cuestionado y muy difícil de lograr es que el paciente esté inhibido de manejar el dinero. Porque durante la manía una persona puede estar en bancarrota tranquilamente. El problema es que cuando está eutímico la persona está sin el juicio de realidad desviado. Por lo tanto, estos pacientes bipolares muchas veces deben estar inhibidos del manejo de bienes para evitar, como les decía recién, estas conductas de prodigalidad y de pérdida muy grande en los negocios. Como les decía recién, también puede tener tendencia a la irritabilidad. Son pacientes que tienen cambios muy bruscos de ánimo, pero, por ejemplo, cuando se irrita, si uno al paciente le dice, no, bueno, ¿cómo me va a hacer eso? Y uno intenta entrar por el lado más sensible del paciente, nuevamente cambia el humor. O sea que es muy virable de la irritabilidad a la alegría y a la euforia. Son pacientes que no tienen ningún tipo de autocrítica ni conciencia de enfermedad. Esto lo van a ver que es como una de las características salientes de la manía, la bibliografía. Y otra de las cosas que tiene la manía es que la persona, incluso sirve hasta como detección prodrómica, ¿no? Que se viene el cuadro maníaco, es que cambia el modo de vestirse, de peinarse y de arreglarse cuando comienza la manía, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de una persona que cuando yo ya veía que si utilizaba determinado peinado y un saco era que se venía la manía de forma indefectible. Todos los pacientes tienen, o la gran mayoría de los pacientes tienen signos muy sutiles que avisan que puede desencadenarse la manía. Tanto la familia como el médico deben conocer estos signos para poder adelantarse y evitar que este cuadro tan deleterio se manifieste en forma completa. ¿Qué ocurre desde el punto de vista semiológico con el curso del pensamiento de la persona maníaca? Habla a toda velocidad, a punto tal que en pacientes francamente maníacos ocurre algo que se llama fuga de ideas. O sea que el paciente dice después del cuadro que la velocidad del pensamiento es tal que no la puede llevar, digamos, a la expresión verbal, no puede activar sus cuerdas vocales para poder decir lo que está pensando. Esto puede manifestarse de un modo tal hasta la incoherencia. En cuanto al contenido del pensamiento, el contenido del pensamiento es secundario al estado de ánimo que tiene el paciente. Entonces, en un estado de ánimo muy eufórico, muy contento, lo lógico, con esa autoestima tan alta, los pensamientos sean de omnipotencia y limitados en sus proyectos, ¿no? Yo he escuchado proyectos, por ejemplo, de poner hospitales, de un paciente maníaco, de poner hospitales para la colectividad asiática, trayéndolos de Asia, o sea, proyectos realmente muy megalómanos, así se dice. El 75%, o sea, 3/4 partes de los pacientes que tienen manía van a cursar con delirios. Los delirios, pero les repito, son secundarios al estado anímico tan alto. Los delirios son de mayor importancia. Por ejemplo, es muy frecuente la presencia de la megalómano y grandiosidad, son sinónimos, está puesto de más, y de mesianismo, van uno de la mano del otro. Por ejemplo, es muy frecuente que, recuerdo un caso de una persona que en el contexto de un cuadro maníaco decidió que el lugar donde estaba pasando las vacaciones era Tierra Santa y que él era
el nuevo Mesías, ¿no? Y cuando hubo que internarlo porque el paciente terminó realmente muy mal, se había dejado la barba, ¿no? Entonces uno de los médicos le pregunta por qué usaba la barba y miró diciendo, bueno, como diciendo, ¿qué usaba Jesús? Nos dijo. No estaba convencido que era el Mesías. Esto es frecuente que ocurra, ¿no? Este tipo de delirios en el contexto de la manía, y se llaman delirios congruentes con el estado de ánimo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en el contexto de una manía también haya delirios y alucinaciones, pero incongruentes con el estado de ánimo. O sea, el paciente está muy eufórico, pero los delirios son de persecución, por ejemplo. Entonces, no coincide la euforia con la persecución. Ese tipo de delirios se llaman incongruentes con el estado de ánimo y son de muy mal pronóstico. Están asociados con mayor riesgo de suicidio. Tengan en cuenta que los delirios y las alucinaciones, cuando son incongruentes con el estado de ánimo, son prácticamente indistinguibles de un cuadro esquizofrénico. Quizá el único signo que tenemos como para distinguirlo son o los antecedentes o la presencia anterior de síntomas negativos. ¿Por qué? Porque esto es importante tenerlo en cuenta. El trastorno bipolar, a diferencia, ¿no?, de lo que es la esquizofrenia, no cursaría con defecto, o sea, con los síntomas negativos que hablábamos el otro día. ¿Qué tipo de alteraciones sensoperceptivas tiene la manía? En realidad la manía tiene mucho menos presencia de alucinaciones que la esquizofrenia, como hablábamos el otro día. Además de ser menos frecuente, las alteraciones sensoperceptivas están relacionadas al estado de ánimo y al delirio. Entonces, si la persona se cree que es el Mesías, va a escuchar la voz de los ángeles o de Dios que le hablan, pero, les repito, de manera congruente también al estado de ánimo del paciente. Con respecto a la atención, el paciente va a tener una paraprosexia a expensas de la espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Es muy lábil la atención y el paciente, cualquier estímulo externo lo distrae. O sea, está haciendo algo, voló una mosca y se fue para otro lado y puede hacer 10 cosas a la vez. Esto se lleva, lo vamos a ver ahora, a lo que se llama la hiperbulia, o sea, el exceso de voluntad, pero totalmente improductivo. O sea, el paciente no atiende, tiene mucha labilidad, una muy alta distractibilidad, y eso hace que haga muchas cosas a la vez, pero ninguna con productividad. Como no atiende, el paciente no graba. Entonces, los pacientes en una fase maníaca completa, en general, no recuerdan lo que ocurrió en el episodio maníaco, pero sí pueden tener hipermnesia, o sea, pueden recordar en el mínimo detalle acontecimientos remotos de su vida. Como les decía recién, la voluntad se genera, el paciente puede hacer 20, 30, 40 cosas a la vez, pero ninguna la termina, ¿no? Va saltando de una situación a la otra. Tengan en cuenta que esto puede ocurrir también cuando se consumen sustancias, por ejemplo, estimulantes como la cocaína, que aumentan la hiperactividad y hacen una mayor hiperbulia improductiva. Bueno, ¿qué alteraciones somáticas o físicas tiene una persona durante la manía? Una de las características que les decía es el insomnio sin fatiga. O sea, el paciente deja de dormir cuando está maníaco, no duerme nada, cero, y puede estar días sin dormir hasta que cae colapsado por la fatiga y por la hiperactividad, ¿no? Muchas veces se deshidratan o comen en exceso, pero una de las características es que el paciente no siente cansancio. Como les decía recién, las alteraciones del sueño pueden ser un elemento prodrómico que nos avisa de la posibilidad de una desestabilización de un trastorno bipolar 1 o 2. Entonces es muy importante conservar la estructura del sueño. Acá sí es importante utilizar drogas que generen sueño, que ayuden a dormir. Y esto tiene que estar alertado, además del paciente, los familiares, ¿no? Es uno de los elementos. También durante el episodio maníaco puede haber un aumento de sed y de hambre, pueden comer cantidades excepcionales de comida o tomar, ¿no? He visto tomar una botella de 1 litro, de 2 litros, casi de un trago en un paciente. Y también otra cuestión que ocurre, incluso a pesar de estar medicado con drogas que disminuyen la libido, como son los antipsicóticos, pueden tener una actividad sexual muy, muy incrementada durante la fase maníaca. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la manía del DSM-5? Requieren que al menos
duren una semana este episodio, y esta es otra de las limitaciones de la psiquiatría, porque si dura 6 días no es manía, pero bueno, es así. No tiene que estar mediado por sustancias, lo cual ya es otra complicación, porque muchas veces los pacientes maníacos consumen sustancias, y tiene que tener un deterioro social, laboral y académico. Es evidente que una persona en el contexto de un cuadro maníaco no va a poder ser exitoso ni en lo laboral ni en lo académico. En lo social, en un principio puede que sí, porque son muy sociables los pacientes, pero obviamente dura poco, nadie puede seguirles el ritmo. Con respecto a la hipomanía, sería todo lo que hemos dicho anteriormente, pero sin psicosis, o sea que no tiene ni delirios ni alucinaciones. En general sería una manía de menor intensidad, o sea que no, les repito, y es un cuadro que se cuestiona si es realmente una enfermedad. ¿Por qué? Porque la persona rinde más, la fase hipomaníaca, tiene menos horas de sueño, trabaja por 4 personas, se siente contento. El problema de esto es que en general es de duración breve y es el preludio también muchas veces para la aparición de un cuadro depresivo. Dice el DSM-5, contradiciendo todo lo que dicen anteriormente, que no tiene deterioro social o laboral, por eso es cuestionado como una enfermedad, la fase hipomaníaca. Recuerden, la hipomanía está solamente presente en el trastorno bipolar 2 y que tiene que durar al menos 4 días. Bueno, y pasamos a otra de las fases que habíamos descrito, que es el estado mixto. Queda poco, créanme, ya terminamos prontamente, que son los estados mixtos. O sea que ya acá tendríamos que hablar, si consideráramos depresión y subsindrómica como una, manía e hipomanía como una, esto sería estado tripolar, ¿no? El estado mixto. El estado mixto es el que hay criterios diagnósticos de depresión y de manía e hipomanía asociada. O sea, puede estar tanto en el trastorno bipolar 1 como en el trastorno bipolar 2. Por ejemplo, puede haber una persona con ánimo depresivo en el cual se acelera el curso del pensamiento. Es una persona deprimida que está muy acelerada en su hablar. O manía, que dentro de la expansividad y la euforia tenga ideación suicida. Lo más importante de esto, lo que clínicamente se ve con más claridad, es la muy alta ansiedad que tienen estos pacientes. Tienen altísima ansiedad y ocurre muchas veces cuando se les indican antidepresivos. Es un paciente que tiene, por ejemplo, está en una fase depresiva, se le indica un antidepresivo y se genera un grado muy alto de ansiedad y se manifiesta como un estado mixto. Estos pacientes tienen mayor riesgo de ciclo rápido y recuerden lo siguiente. Como les decía, tienen riesgo de switch y empeoramiento con antidepresivos, o sea, estados mixtos, no se deberían utilizar antidepresivos, y el mayor riesgo estaría en la hiperbulia. Es una persona deprimida que está hiperactiva, ¿qué riesgo tiene? Tiene justamente mayor riesgo de intento suicida. Ya para ir finalizando, el trastorno ciclotímico sería como una variante atenuada de lo que sería la bipolaridad. O sea, la persona tiene múltiples síntomas hipomaníacos y depresivos, pero que no cumplen con los criterios completos. Tienen que tener al menos 2 años de evolución, es un cuadro crónico, y no puede tener 2 meses sin cambios emocionales, ¿no? Dicen que es la forma más prevalente del contexto o del espectro bipolar, pero es quizá la menos diagnosticada. Yo creo que en años no he escuchado realizar este diagnóstico, si bien uno ve que personas pueden padecer este trastorno. ¿Cuáles son los factores pronósticos o de mal pronóstico del trastorno bipolar? Tiene una tasa de mortalidad 2 a 3 veces mayor que la población general, y el peor pronóstico, haremos un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, está la aparición precoz, o sea, menor de los 18 años, antecedentes familiares de bipolar tipo 1, la presencia de ciclos rápidos, los síntomas mixtos que acabamos de ver, los síntomas psicóticos incongruentes con el estado de ánimo, por ejemplo, un paciente maníaco que tiene alucinaciones que lo insultan o delirios de persecución. El patrón estacional, que decíamos, manía en el verano y depresión en otoño y primavera, el abuso concomitante de sustancias,
la presencia de trastorno de personalidad. Nosotros no lo hemos visto, lo verán ustedes en psiquiatría, pero hay todo un grupo de manifestaciones clínicas que llaman trastornos de personalidad, algunos de ellos muy graves, por ejemplo el límite o borderline. Aumenta el riesgo, la presencia de trastorno bipolar concomitante con un trastorno límite de la personalidad o borderline, aumenta el riesgo de suicidio del paciente. Y otro elemento de peor pronóstico, obviamente, y esto es muy frecuente en los pacientes, que tienen mala adherencia al tratamiento farmacológico. ¿Qué ocurre? Cuando el paciente mejora de la depresión o de la manía, rápidamente deja la medicación. Más aún en la manía, cuando dice yo no necesito nada si no estoy enfermo. Entonces, para finalizar, es un grupo de enfermedades del ánimo, los trastornos bipolares, donde hay exaltación y depresión, esto muy esquemáticamente, intercalado con estabilidad anímica. Tiene una carga genética, pero también hay un factor ambiental, como decíamos recién, por la hipótesis de sensibilización por estrés. Los riesgos de esta enfermedad, fundamentalmente, recuerden, es una persona que puede terminar en bancarrota en los cuadros maníacos, pueden gastar todo el dinero que no tienen o hacer negocios muy riesgosos, y también en fases depresivas está el riesgo de suicidio. Están también los riesgos terapéuticos. Recuerden que la monoterapia con antidepresivos influye de manera negativa, aumentando el riesgo de ciclos rápidos y de ciclos rápidos y de switch maníaco. Y el objetivo que uno tiene cuando trata a un paciente de estas características es el control terapéutico. Esto se logra a través de la farmacoterapia y también en la psicoterapia asociada para que el paciente pueda estar estable anímicamente. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta al respecto. Doctor, buen día. A mí me quedó una duda. Cuando habla de ciclos, exactamente, ¿qué sería un ciclo? Está bien, es muy buena la pregunta, porque el ciclo es un episodio maníaco. O sea, la persona viene, supongamos, estable anímicamente y entra en un episodio maníaco que dura, vamos a suponer, 35 días. Y se trata y desaparece. Esa duración, ese episodio se le dice un ciclo maníaco. Perfecto. Lo mismo, cabe para la depresión. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, yo tenía la misma duda y, digamos, asociado a eso, no sé si no entendí bien. O sea, ¿un mismo paciente puede presentar, por ejemplo, depresión y después manía y después hipomanía? ¿O es manía versus hipomanía? No, sí, está bien aclarar esto que decís. En realidad, cuando ya el paciente tiene un episodio de manía y uno de depresión, es bipolar 1, aunque después subsecuentemente pueda tener episodios de hipomanía, por ejemplo, ¿no? Y el bipolar 2 tiene solo hipomanía y depresión. Si llegara a tener un episodio de manía, ya se dice que es bipolar 1. Y yo no lo comenté, pero la sucesión de los ciclos también tienen un pronóstico. Si el paciente tiene una sucesión de depresión, manía, eutimia, así como yo les digo, uno atrás de otro, es un indicador de mala respuesta al tratamiento con litio, por ejemplo. Que es distinto si es manía, se lo trata, esto es lo más característico, ¿no? El paciente, una manía muy intensa, se lo trata, se lo interna, supongamos, y se lo trata, el paciente cuando cae del episodio, cuando baja y cuando en realidad no se detiene en la eutimia, muchas veces va directo a la depresión, pero es casi una reacción hasta lógica, porque supongamos el paciente recuerda, en el mejor de los casos, las cosas que hizo, o que está en bancarrota, o que hizo negocios absurdos. Cuando toma conciencia de eso, lo lógico es que se deprima y recién después de ahí ingresa en la eutimia. Eso es frecuente que ocurra. Buenísimo. Y perdón, una duda más. Sí, Cuando bueno. está eutímico, ¿reconoce ser bipolar o tampoco? Y depende del paciente. Hay pacientes que tienen plena conciencia, incluso siendo bipolar 1, cuando están eutímicos, ¿no? de la enfermedad que tienen, que la pierden de manera inmediata cuando están entrando en la hipomanía. Claro. Pero lo pierden, es increíble, eso uno lo ve, pero sí, puede ocurrir. Hay pacientes que no la adquieren nunca, pero sí es cierto que un porcentaje importante tienen conciencia cuando están eutímicos de la enfermedad que tienen. Lamentablemente,
Tienen muy poco apego al tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico en algunos pacientes tiene un efecto excelente, pero hay un porcentaje de la población con trastorno bipolar que tiene pobre respuesta. Sobre todo, lo más difícil, o sea, nos metemos en el terreno de la terapéutica, que es para medicina B, pero teniendo en cuenta que la fase depresiva uno no debería utilizar antidepresivos o si los utiliza siempre asociados a antipsicóticos. Por ejemplo, el antidepresivo que hoy se utiliza para el tratamiento de la fase depresiva del trastorno bipolar es la quetiapina. Y la quetiapina es un antipsicótico, no un antidepresivo. Por ejemplo, esa es una de las indicaciones. Es problemático. La familia prefiere la fase depresiva a la fase maníaca. Eso es indudable. Cualquiera, incluso hasta el médico. Pero la fase depresiva es la más difícil de tratar. La maníaca con medicamentos y tratado de manera directa pueden tener una rápida respuesta. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, muy bien. Nos vemos el martes próximo. Mañana ya empezaría, si tengo el tiempo adecuado, estoy corrigiendo, créanme, son 190. Agradezco los trabajos prácticos, algunos son excelentes, la gran mayoría. Y en el transcurso de esta semana ya los tendré todos corregidos. Cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.